Buenos días. Buenos días, licenciada. Gusto saludarle. Gracias, igualmente. Estaba viendo ahí que algunos están contagiados. Espero que se recuperen pronto. Y a seguirse cuidando porque ahí siguen pidiendo solicitud. Miren, yo no sé si usted los agregó. Daniel me dijo que había mandado nuevamente la solicitud para que todos la aceptaran, para que ya no estén enviando solicitud para ingresar a la plataforma. Espero que se hayan examinado todos. Dice que es nuevo link, sí, pero según lo que me dijo Daniel, que les había mandado solicitud a todos, me dijo, para que usted lo aceptara. Y por eso lo había hecho, para que ya todos estuvieran dentro de. Tal vez algunos no lo han aceptado o no se dieron cuenta, no sé. Espero que se encuentren bien. Estaba viendo yo que hay algunos que están contagiados. Pues hay que tener mucho cuidado todavía, no hay que bajar la guardia. Miren, aunque algunos ya andan sin mascarilla y todo, debemos de seguir teniendo los mismos cuidados, ¿verdad? Porque estaba viendo yo en las noticias que está más complicado, más con este de Omicron. A mí me dio esa variante así como 3 meses o más, quizás como 5 meses. Pero les digo, es una enfermedad bastante seria, bastante fea. Gracias a Dios yo no tuve complicaciones, pero sí es muy, y deja demasiadas secuelas, deja muchas secuelas. Entonces, tratemos la manera de seguirnos cuidando, ¿verdad? De no bajar la guardia a pesar de tantas cuestiones, porque sabemos de que nuestro sistema de salud, pues, no es el mejor ni el más viable, ni tampoco que vuelva a colapsar, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tratar la manera de seguir, a pesar de estar vacunados, porque les digo, yo ya tenía, creo que 2 tenía, y ya estaba para vacunarme en la tercera, cuando me dio esta variante. Entonces, tenemos que tener siempre mucho cuidado. Espero que les haya ido bien en su examen, que todo estuviera bien. No he subido las notas, pero ya voy a colocar ahí para la calificación. Este examen pues tiene un valor de 25 puntos, me parece, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ya recibí sus trabajos de los mapas mentales. Los quiero felicitar porque la mayoría de trabajos están muy bonitos. La verdad que me va a costar mucho trabajo decidir cuáles son los más bonitos, ¿verdad? Los primeros 3 lugares, pero la verdad que se esmeraron mucho, usaron mucho material y mucha creatividad, y la verdad que los trabajos están bien, bien bonitos. La verdad que sí los felicito, ¿verdad? Por tener ese entusiasmo de hacer las cosas bien hechas. Ahora vamos allá a entrar de lleno con nuestro título, ¿verdad? Que son los juicios, el juicio ordinario ya en general. Como nos dimos cuenta, toda la parte teórica o la parte adjetiva la vimos en este examen donde nos examinamos la semana pasada o antepasada, creo que fue con ustedes. Y ahí está establecido todo lo que son los principios, lo que son las características, lo que son las fuentes, lo que es la administración, cómo está dividida la administración y también en la vía judicial, todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces vamos a ir ya de lleno con lo que es en materia de juicio ordinario. Me dicen si lo están viendo en su pantalla. Sí, licenciada. Ok. Vamos a ir entonces nosotros de lleno a lo que es el juicio ordinario laboral. Dice que el juicio ordinario laboral es un proceso de conocimiento, ¿verdad? O ya sea de cognición. ¿Por qué? Porque pretende declarar la existencia de un derecho. Esa es la naturaleza del juicio ordinario laboral. Es un proceso de conocimiento ya que se pretende declarar la existencia de un derecho.
¿Por qué? Porque ya existe, ¿verdad? Ese derecho y nosotros simplemente queremos reclamar, ¿verdad? La existencia o declarar que existe este derecho. Por ejemplo, en un despido injustificado, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho que estamos reclamando? Pues obviamente el derecho de ser o ya sea restituido o bien que se le paguen su indemnización o sus sueldos caídos si estamos buscando una reinstalación. Lo que estamos viendo acá es que es un proceso de cognición, entonces ellos pretenden declarar que existe ese derecho, ¿verdad? La ley me faculta a mí, me dice a mí que yo tengo derecho a una remuneración o a un salario. La ley también me hace ver que tengo derecho a una indemnización de ser un año por un sueldo por cada año elaborado, ¿verdad? Entonces también veo ahí que tengo derecho a vacaciones, también veo en mi constitución que tengo derecho a mi bono 14, también tengo derecho a mi aguinaldo. Entonces todos esos derechos que ya existen, yo los tengo que declarar para que en ese entonces sea restituido el derecho que a mí me fue violentado, ¿verdad? Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el juicio ordinario, su naturaleza por sí es un proceso. Cuando ustedes les diga yo, lo primero que tienen que hacer para definirme el derecho ordinario o el juicio ordinario laboral es que es un proceso de conocimiento o ya sea un proceso de cognición. Si yo no miro esas palabras dentro de una definición, desde ahí empieza mal la definición, ¿ok? Porque estamos viendo que es un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque no, ya sabemos que existe un derecho, pero tenemos que saber reclamarlo, ¿verdad? Vamos a ir con los principios propios del proceso ordinario laboral. Y para eso vamos a ir leyendo. Alguien que me haga favor de leer el considerando quinto de nuestro Código de Trabajo. Yo se lo leo, licenciado. Ok, buen día. Bueno, el quinto considerando. Sí. Considerando que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida, y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Gracias. ¿Se prende esa cosa? Gracias, muy amable. Entonces vemos aquí que en el considerando, ¿verdad? Quinto, dice específicamente esto, ¿verdad? Que el derecho de trabajo debe ser eficaz. A ver. Que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas, ¿verdad? A la parte adjetiva del cuerpo de leyes a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo. Es decir, un conjunto de normas procesales claras y sencillas. Si nos damos cuenta aquí, existe el principio de sencillez también dentro de este considerando, de establecer un sistema ágil y eficaz de carácter procedencial. Por ejemplo, nos damos cuenta aquí que está la celeridad, la claridad, la sencillez y el poco formalista. ¿Ya? Porque si nos damos cuenta aquí, tiene que ser un sistema ágil, eficaz, de carácter procedimental, sencillo, sin mayores formalismos, que sea básico para no violentar, pues obviamente, las garantías constitucionales. En este considerando tenemos claro que dice, ahí donde dice procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos. Eso lo tienen que subrayar ustedes, claras, sencillas, desprovistas de mayores formalismos. ¿Por qué? Porque se va a administrar la justicia
pronta y cumplida. ¿Quiénes son los encargados de administrar justicia? Ya sabemos que son los órganos jurisdiccionales a través de la Corte Suprema de Justicia, a través de todos sus órganos jurisdiccionales, son los encargados de administrar justicia, ¿verdad? El hecho de que esto ya es un principio propio. Si nos damos cuenta, anteriormente en las clases pasadas hemos visto estos principios, también los hemos visto en materia general, ¿verdad? Del derecho procesal laboral, pero ahora los estamos viendo uno y directamente de los principios que son propios, ya esto ya es definitivamente propio del juicio ordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que existir la celeridad. ¿Cómo existe esa celeridad? Porque al momento de que yo ingrese mi demanda, el juicio va a ser bastante rápido. En teoría, era lo que hablábamos siempre, porque lastimosamente los plazos que están establecidos en nuestro Código de Trabajo, pues relativamente los plazos del juicio ordinario, pues son cortos, la verdad, no son largos. Pero el problema es la carga laboral que existe para cada uno de los auxiliares judiciales y por tal razón o por tal motivo es de que el procedimiento se ve afectado o se ve retardado el proceso porque existe falta de trabajadores, a veces suministros, a veces existe una carga laboral muy pesada y se nos hace difícil llevar a cabo esta celeridad, pero sí es un principio propio del derecho ordinario laboral, es decir, que lo que ellos buscan es que el proceso sea bastante rápido, ¿verdad? Bastante eficaz. Y también con la claridad. Sabemos nosotros que en materia de trabajo, el poco formalismo que ha existido quiere decir que la claridad en sus resoluciones tiene que ser bastante eficaz. ¿Por qué razón? Si yo emito una resolución por medio del juzgado, ¿verdad? Que el juzgado es el que emite ya sea un decreto, ya sea un auto o bien una sentencia. Sabemos nosotros de sobra que tenemos que darnos cuenta que esa resolución tiene que ser clara. ¿Y por qué lo digo clara? Y lo voy a tocar con el tema de sencillez. De una vez tiene que ser clara y sencilla. Si nos hemos dado cuenta en este punto, una resolución tiene que ser bastante sencilla de leer para los usuarios. ¿Por qué razón? Si a mí como abogada, ya con los años que yo tengo de ejercer, me llevan una resolución, prácticamente yo siempre me voy a la parte resolutiva para ver de qué se trata. En algunas otras ocasiones leo todo porque a veces es necesario, pero desde el momento en que yo estoy empezando a leer mi resolución, yo sé de qué se trata, ¿me entienden? Yo ya sé qué es lo que está pasando, cómo se tiene que actuar, pero muchas veces eso para los usuarios es bastante complicado. Y no es porque sean tontos o muchos dicen es que los abogados nosotros como que fuéramos ignorantes, que no vamos a entender, pero muchas veces a los abogados nos cuesta entender las resoluciones, no digamos a las personas que no están, digamos, claramente relacionados con estas resoluciones. Entonces, por eso ellos tratan la manera de que sus resoluciones sean bien claras y bien sencillas. Por ejemplo, si se está agendando una audiencia, ahí dentro de esa resolución, después de todo lo que van con sus citas de leyes y todo lo que lleva su resolución, siempre dicen la parte resolutiva, ¿verdad? Que se señala audiencia para fecha tal y esto y el otro. Entonces, usted como abogado sabe qué es lo que está sucediendo, pero a veces, como les digo, los usuarios no conocen estas resoluciones y se les hace difícil llevar a cabo todo este tipo de lectura para las resoluciones. Por eso ellos se enfocan en que las resoluciones sean claras y sencillas, sin darle tan... Como en materia civil es diferente, porque en materia civil sí es bien complicado. Ellos como que se encargaran de que las resoluciones fueran mientras más difíciles, mejor. Porque hasta uno de abogado a veces las resoluciones le cuesta a veces entenderlas. Pero es porque obviamente el derecho civil sabemos de que es mucho más formalista que el derecho laboral. Entonces, a esto se refiere con los principios del considerando quinto, de celeridad y también claridad, sencillez y poco formalista. Tenemos que tener cuidado nosotros con el poco formalismo porque era lo que yo les decía a sus compañeros en la clase anterior. No es lo mismo que en una demanda, por ejemplo, exista, qué sé yo, algún tema de que la demanda se esté redactando de la forma más sencilla posible.
pero tiene que cumplir con los artículos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y también los establecidos en el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con esos requisitos. No hay diferencia. Hay una gran diferencia, perdón, entre un requisito legal y una diferencia en que sea poco formalista. ¿En qué radica el poco formalismo? En la forma de redacción, ¿verdad? Yo lo puedo redactar de forma libre, lo puedo hacer, ¿qué es lo que estoy solicitando? Claramente estoy solicitando que se me reinstale, claramente estoy solicitando que me paguen mi indemnización de una forma sencilla. La demanda no tiene que estar lo mayor elaborado que se pueda, como en materia civil, pero sí que cumpla con los requisitos del Código Procesal Civil y Mercantil y los requisitos del Código de Trabajo. Porque en materia laboral existe lo que es, señalan previos, ¿verdad? Cuando su demanda carece de algún requisito según la experiencia del juez o según el criterio del juez, ellos consideran que ese requisito que hace falta o esa situación que obviaron colocar dentro de la demanda se puede resarcir o se puede subsanar por medio de un previo. Entonces, lo que va a hacer el juzgado es que le va a emitir una resolución a usted, haciéndole ver que su demanda y previo a que se resuelva, usted tiene que subsanar el error que usted cometió dentro de esa demanda, o que usted obvió colocar una dirección, o que usted obvió colocar un general de ley, alguna situación que ellos consideren que no es un requisito claro, o que no es un requisito clave, o que no son varios, porque lo que sucede es de que falte un requisito está bien, ¿verdad? Entonces, por eso ellos señalan sus previos. Pero hay demandas que no cumplen con uno, no cumplen con el segundo, no cumplen con ninguno. Entonces, ellos lo que hacen es rechazar de plano la demanda. ¿Por qué? Porque no cumple con varios requisitos. Entonces, obviamente, ahí ya no pueden, como decía mi amigo, ya no le puedo componer la plana a los abogados, porque ya la plana ya definitivamente no tiene ni cómo componerlo. Entonces, definitivamente se rechaza de plano. Cuestión que en materia civil sucede mucho. En materia civil no existen los previos para resolver. Ahí simplemente le rechazan su demanda de plano y usted tiene que volver a ingresar su demanda. En materia laboral, no. En materia laboral se puede dar esa situación de que usted simplemente se le señale previo, ¿verdad? Que previo a que se resuelva, se cumpla con el requisito establecido en tal artículo. O que se cumpla con señalar bien la dirección para notificar. O que se coloque el documento de identificación personal del DPI. No es un requisito esencial, pero a mi punto de vista tiene que estar establecido. Yo siempre identifico a la persona con su código único de identificación, que es el CUI, ¿verdad? Yo siempre en todas mis demandas, siempre trato la manera de identificar, porque de esta forma usted está identificando a su cliente. Dicen ahí, ay, pero es que en el código de trabajo no dice exactamente que tiene que ser el DPI. Pues no dice, pero según mi criterio, yo sí lo hago. Yo en una demanda, siendo jueza, lo primero que quería es rechazar eso al momento de que se ingrese. Porque ¿cómo sé yo que la persona que está demandando es, pues obviamente, ella, ¿verdad? Simplemente con la identificación. Y dentro de mis pruebas documentales, pues coloco la fotocopia del documento de identificación. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar y si no, pues sigo. Vamos a seguir con los principios propios del derecho de proceso ordinario laboral, perdón. Y vamos a ir hacia lo que es el artículo 321 y 322. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 321? ¿Están durmiendo? Artículo 321, ¿quién me hace favor de leerlo? Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. No es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios, sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales. A. Los abogados en ejercicio. B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos
federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante. Y C, los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante. Y, en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Gracias, muy amable. Entonces, como está establecido ahí, ¿verdad? En nuestro artículo 322, nos damos cuenta claramente de que ahí está establecido lo que es la oralidad, el impulso procesal de oficio y también la inmediación. Ahí en ese artículo ustedes señalen donde dice previsión social es oral, señálenlo, actuado e impulsado de oficio, también lo pueden señalar o subrayar. Y los tribunales, consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez. Sabemos que la permanencia del juez, obviamente, es la inmediación procesal, ¿verdad? No puede existir ninguna etapa del proceso sin que exista, pues, la presencia o la permanencia del juez dentro desde que se inicia la demanda hasta el momento de la sentencia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo estoy iniciando una demanda y la estoy interponiendo ante el juzgado correspondiente, se van a dar cuenta que la primera resolución, pues, obviamente, aunque el juez no la haga, está firmada por él y está perfeccionada por él. Hay jueces que dentro de sus atribuciones, a ellos les gusta a ellos mismos redactar, tal vez no los autos y decretos, pero sí sus sentencias. Ellos son muy celosos con su trabajo y a veces les gusta a ellos mismos redactar sus sentencias. Yo trabajé con varios jueces y la mayoría les gustaba a ellos mismos redactar. A veces por cuestión de tiempo no lo hacen, porque el trabajo es, pues, bastante cargado. Entonces, uno hace las sentencias o los oficiales hacen las sentencias y los decretos y autos y se le llevan a él. Pero si a él algo no le parece, él lo lee. Si algo cree él que se le debe aumentar o se le debe quitar, él se lo va a hacer ver a su oficial. Desde ahí estamos viendo lo que es inmediación procesal, porque él, juntamente con sus auxiliares judiciales, están pendientes de cada una de las etapas del proceso ordinario, ¿verdad? Cada una de las etapas que se están dando ahí en el proceso. Y también dentro de las audiencias, dentro de las, qué sé yo, de alguna visita ocular, siempre la permanencia del juez va a ser necesaria. Por eso les decía yo que se están dando cuenta que está el artículo de oralidad, está también el impulso, está también la inmediación. Dice también en ese artículo que no es necesaria, ¿verdad?, la intervención del asesor en estos juicios, pero, o sea, no es necesaria, pero sin embargo, si se va a dar, si digamos las partes se hicieran asesorar, van a poder ser asesoradas por abogados en ejercicios, ¿verdad? Abogados colegiados activos, que era lo que yo les decía a sus compañeros, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo soy abogada, y es cierto, pero de repente a mí se me fue por alto, o no me recordaba y no he pagado mi colegiación y tengo un mes sin pagarla, entonces yo no estoy activa como colegiado, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar colegiado activo para poder yo ingresar a esas audiencias. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a identificar yo en una audiencia? Por medio de mi carnet. Cuando usted se gradúe le van a dar 2 carnets, un carnet en donde es para presentación nada más, que es donde está su nombre, su foto, su DPI, su firma, su número de colegiado. Pero ahí no aparece hasta qué fecha está usted colegiado. Ahora, en el carnet colegiado activo, ese sí aparece usted, aparece en su nombre y aparece su foto. No sé si ustedes ya han visto algunos carnetes, no sé si los colores sean los mismos, pero yo tengo uno gris y tengo uno como color dorado, que son los que estaban antes. Entonces usted ahí va a ver, se va a dar cuenta que en esos carnets, ahí en el doradito dice colegiado activo, y ahí está la fecha hasta dónde, y desde cuándo inició usted como profesional a ejercer, ahí está desde qué fecha se graduó, no sé qué fecha se colegió, y ahí está la fecha y hasta qué fecha está. Puede pagar trimestral, puede pagar cada 6 meses, semestral, o puede ser
cada año. Yo no me complico y lo hago cada año. Para evitarme de tantas cuestiones, lo hago cada año. Pero lo que les digo o lo que les trato de la manera de decir es de que ustedes tienen que cuidar eso. Porque si ustedes llegan a una audiencia y en esa audiencia se dan cuenta que usted no está como colegiado activo, pueden solicitar que usted no esté presente dentro de la audiencia, ¿ya? O el mismo juez le va a hacer ver que usted no está colegiado activo y que no tiene derecho a permanecer dentro de esa audiencia. Tenemos que tener cuidado con eso. Si yo en el momento, porque cuando los carnets a veces los entregan tarde, que una semana, que a veces depende del lugar donde lo haga, se lo entregan el mismo día, hay veces que no. Entonces, si yo no tengo mi carnet porque lo perdí, porque no me lo entregaron por X o Y motivo, yo voy a solicitar como abogada una constancia de colegiado activo ante el colegio. Esa constancia me la entregan inmediatamente en una hoja de papel y va a tener los mismos datos que el carnet. Ahí va a tener la fecha en que se colegió, cuándo se termina su colegiación, cuál es su nombre, cuál es su apellido, cuál es su número de DPI, cuál es su firma, y todo va a estar colocado dentro de esa constancia. Y con esa constancia de colegiado activo, yo puedo ingresar a una audiencia, ¿sí? Aunque no tenga mi carnet con esa constancia, yo ya puedo ingresar a la audiencia porque, pues, existen las situaciones de riesgo, como que perdí el carnet, como que me lo robaron, como cualquier situación de estas. No sé si tienen alguna duda. Si no, sigo. Gracias. Ok, entonces los dirigentes sindicales también dice que son asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos. También los pueden representar los dirigentes sindicales, ¿verdad? Ya sabemos de que ellos están para representar a los sindicalizados. También se van a identificar por medio de un carnet que les da la inspección o el Ministerio de Trabajo, en donde se les identifica como dirigente sindical del sindicato X, ¿verdad? Y en representación de tal empresa, en tal grupo, todo está establecido dentro de ese nombre. Y hay algunos sindicatos que trabajan por medio de abogados. Ellos tienen su grupo de abogados que contratan ellos mismos para tenerlos ahí al servicio de cualquier situación de los sindicalizados. Contratan 2, 3 abogados, a veces contratan más, con el fin de que esto les presten servicios al momento de ser necesitados, por ejemplo, en estos casos, ¿verdad? Ellos tienen ese sindicato, pero ellos ya tienen a su grupo de abogados que trabajan con ellos y que los pueden asesorar en el momento de cualquier tipo de esta situación de materia laboral. Y también los estudiantes de Derecho, ¿verdad?, de las universidades que funcionan legalmente en el país. Obviamente que ustedes ya hayan concluido con sus cursos de Derecho del Trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente al 10 veces el salario mínimo mensual de cada región, ¿verdad? Si son del área económica, el sector económico de maquileros o el sector económico de servicio doméstico, dependiendo al servicio al que pertenezcan, ¿verdad? O ya sea el de los agricultores, el área agrícola, todas esas cuestiones tienen que estar establecidas ahí. Y obviamente, ¿cómo me voy a identificar? Cuando ustedes empiezan su trámite, porque obviamente estos estudiantes pueden ejercer esa asesoría, pero siempre con la supervisión de un abogado, toda la vida. En los bufetes populares van a existir los abogados que están encargados de supervisar a las personas o a los estudiantes que estén cumpliendo con el debido proceso, ¿verdad? Yo, como les comentaba a sus compañeros, cuando yo estudié todavía se solicitaban los casos para poder solicitar mi solvencia en el bufete. Ahora con ustedes creo que ya no es necesario, solo con las clínicas creo que lo pueden hacer. Nosotros estábamos en un tiempo en que las leyes habían cambiado y pues obviamente me tocó todavía hacer mis casos, ¿verdad? Todavía tuve que llevar mis casos para poderme solicitar mi solvencia. Entonces, yo me recuerdo que yo hacía mi demanda y se la llevaba, yo no tenía ni idea, pero ni idea de cómo se redactaba una demanda. Y poco a poco fui redactándola, fui pidiendo ayuda y cuando llegaba con la abogada al bufete, ella me corregía y me decía, sí está bien, cámbiale esto, agréguele lo otro, quítele esto. Y así fui haciendo mi primer demanda como estudiante, la redacté hasta que al final me la
aprobó ella, me la firmó ella, me la selló ella, yo la llevé ante el juzgado correspondiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les digo. ¿Y cómo se representan ellos en las audiencias? Pues también tienen sus carnes de parte de la universidad, ¿verdad? Más que todo de parte del bufete. Les dan un carnet de parte del bufete. Es donde está su fotografía, sus datos como estudiante. Y como siempre va a estar supervisada por un abogado, ¿verdad? Que sea del bufete popular. ¿Tienen alguna duda? Y si no, pues sigo. Que alguien me haga favor de leerme el artículo 322. Buen día, disculpe, tengo una duda. Dígame. El principio de economía procesal se puede aplicar aquí en el 321, disculpe. Sí, también. También porque si se dan cuenta, acá hay varias teorías, ¿no? Porque si se da cuenta acá nos están hablando que es oral, que es impulsado de oficio, la de la inmediación procesal y también como tomando en cuenta que la intervención del asesor en estos juicios, si no se hicieran asesorar por ninguno, ahí estamos hablando de una economía procesal, porque entonces no estoy gastando yo con un abogado o estoy economizando tiempo, estoy economizando dinero, sí es tomado como una referencia de economía procesal. Gracias, Liz, muy amable. Bueno. Artículo 322. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Gracias. Muy bien, entonces, si vemos en el artículo 322 que nos acaba de hacer favor la compañera de leer, las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo, debiéndose levantar en cada acta, en cada caso, perdón, el acta correspondiente. Yo no sé si con ustedes ya anteriormente les había dicho acerca de bien, yo creo que ya les había comentado que ustedes pueden acudir a un órgano jurisdiccional y colocar su demanda de forma oral, ¿verdad? Por X sería motivo, no tuvieron tiempo, se les complicó, no sé. Pero ustedes llegaron al juzgado a levantar su demanda de forma oral, ¿verdad? O su cliente. Entonces, esta acta es levantada por la secretaria del juzgado. Va a cumplir con los mismos requisitos legales de una demanda pues, de forma escrita, ¿verdad? Va a tener su encabezado, donde se van a estar identificando a la persona con todos sus generales de ley y posteriormente pues va a tener ella que hacer una relación de hechos de qué es lo que sucedió. Luego pues su fundamento de derecho, lo que son peticiones, cita de leyes, ¿verdad? Y pues obviamente el apartado de prueba. Entonces toda esa situación, todos esos apartados, de la misma forma se va a establecer si se hace de forma oral. Acá también aquí podemos colocar otra vez el principio de oralidad, ¿verdad? ¿Cuál es este principio de oralidad? Y se tiene que levantar esa acta sabiendo de que el juzgado tiene que tener, pues obviamente, conocimiento de esta acta que se está levantando ante el juzgado, con todos, como les digo, los generales de ley y todas las especificaciones de una demanda. Simplemente lo estamos haciendo de forma oral, pero va a quedar plasmada de forma escrita por medio de un acta redactada por la secretaria del juzgado correspondiente. Obviamente para notificar, como lo hicimos de forma oral, también puede gestionarse por escrito, ¿verdad? Al momento de notificar la notificación, pues lógicamente va a ser por escrito, con las copias del acta, perdón, que se redactó en el momento procesal oportuno. Entonces, con esa acta que ya fue redactada, se le va a sacar copias y se va a ir a notificar ya de forma escrita. ¿Sí? Ahora vamos con el artículo 333.
Buen día, licenciada. Artículo Buen día. 333. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Gracias. En lo que se refiere acá, ¿verdad? Que como se hizo de forma oral, si nos damos cuenta en el artículo 332 están todos los requisitos, 332 están todos los requisitos de qué es lo que debe contener la demanda, ¿verdad? Ahí están todos los requisitos, ustedes van a leer todos estos artículos y todos los requisitos para que sepan cuáles son los requisitos que requiere una demanda. Entonces, si la demanda se interpone oralmente, dice que el juez debe levantar el acta, pues obviamente lo que yo les estaba diciendo, ajustándose pues, a los requisitos que están establecidos ahí. Dice que el acta la levanta el juez, pero en realidad el acta, como les repito, la levanta la secretaria del juzgado, en la práctica, y la va a firmar, pues, obviamente, el juez, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, también aquí vuelve a salir pues, la sencillez por lo mismo, porque, pues, como estamos viendo que es un proceso ordinario y se inicia de forma oral, pues estamos cayendo nuevamente al principio de sencillez. Y si se fuera de manera escrita, de igual forma, la demanda es redactada de forma muy sencilla y muy clara, no lleva mucho grado de dificultad, siempre y cuando, como les digo, cumpla con los requisitos que están en el 332 y en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si tienen alguna duda. Vamos ahora con lo que es el artículo 335 de su Código de Trabajo, por favor. Lick, disculpe, ¿qué artículo dijo de último? El 333. 321 les dije, 322 y 333. Del procesar civil y mercantil, ¿cuál dijo, licenciada? Perdone. 61. Gracias. Bueno. Ahora los requisitos de la demanda en materia laboral están en el 332, ¿sabes? Ahora vamos con el artículo 335, por favor. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo sin más citarle ni oírle. Gracias, mi amor. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que en esa audiencia donde se va a señalar, se ajustan según las prescripciones, el juez va a señalar día y hora para que las partes comparezcan, ahí está otra vez, juicio oral, previniéndoles, ¿verdad?, de presentarse con sus pruebas a efecto. Cada quien debe presentarse con sus medios de prueba, ¿verdad? Bajo apercibimiento. ¿Qué es apercibimiento? Nosotros sabemos que es una advertencia, ¿verdad?, de parte del juez, que hace el juez a las personas o a los que están dentro del proceso, ¿verdad? Y es como una advertencia de que si no llegan, ¿sí?, que qué es lo que puede suceder si no llegaran o si se declararan rebeldes, ¿verdad? Por eso se les llama prevenir, porque de una vez en esa resolución se les va a hacer ver que si no llegan, se van a tomar como ciertas las reclamaciones que están haciendo en este caso la demandante, ¿verdad? Cuáles son las reclamaciones que ella o él están haciendo y que serán tomados como ciertos si él no se presenta si fue debidamente notificado, no se presentara al lugar, ¿verdad? Y señalará día y hora, ¿verdad?, que se tendrá que prevenir bajo apercibimiento de continuar el juicio, pues obviamente en rebeldía, de la parte que no va a comparecer sin más citarle ni oírle tampoco. Dice también que es en esta audiencia, pues obviamente
se va a tratar la manera de que sea una conciliación. En todas y cada uno de los procesos laborales se va a buscar siempre la conciliación. Recordemos que la conciliación es un principio propio del derecho procesal laboral, pero también es un principio propio del proceso en sí, del proceso ordinario. Siempre el juez va a buscar la forma de avenir a las partes, ¿verdad? De buscar formas ecuánimes de cómo solucionar los conflictos que existan entre ambos y que estén de acuerdo o de acorde a los dos, ¿verdad? Que sean formas ecuánimes, que no, siempre y cuando que no van a violentar las leyes establecidas, ¿verdad? Vamos a ir con nuestro artículo 340, que alguien me hace favor de leer. Artículo 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proveniéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Gracias, muy amable. Si nos damos cuenta acá después de contestar la demanda y la reconvención, dice, bueno, si hay reconvención, ¿verdad? El juez va a procurar lo que yo les estaba diciendo, avenir a las partes. Les va a proponer formas ecuánimes de conciliación y va a aprobar el acto de cualquier fórmula de arreglo en que conviene, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Es decir, que no les puede ir a hacer firmar o llegar a un acuerdo siempre que se estén violentando, pues obviamente las garantías mínimas del trabajador, ¿verdad? No le puede decir, miren, ¿será que usted puede aceptar que no le paguen su indemnización? Eso no es correcto, ¿verdad? Y no está, porque es una garantía, recordemos que no pueden renunciar a esas garantías mínimas. Entonces, siempre que todo el juez puede proponer cualquier clase de conciliación, siempre que esté apegada a derecho. Toda la vida tiene que estar apegada a derecho, tienen que estar conscientes y pues obviamente que sean ecuánimes. ¿Qué significa ecuánime? Pues que sea equitativo para ambos, ¿verdad? Que no perjudique. Más que todo estas formas de conciliación se le proponen al patrono, ¿no? Porque el trabajador pues ya se sabe lo que está solicitando, ¿verdad? Ya sabe que está solicitando, qué sé yo, indemnización o sueldos caídos o reinstalación. Entonces, si el juez verifica que realmente procede la demanda que están presentando, y que realmente ve futuro en que esta demanda va, pues obviamente, a dictarse una sentencia a favor del trabajador, claramente le va a proponer formas ecuánimes, pero más que todo inclinados hacia el patrono, ¿verdad? Porque el patrono es el que tiene la palabra, por ejemplo, del pago. Entonces, se le debe tanto de indemnización por mire, se le propone que usted le pague en un término de un mes, 15 días, usted tendrá dinero para pagar y terminamos con esta situación aquí de una vez. Porque mire, de todas formas, de aquí a un mes o 15 días se va a dictar sentencia y va a ser lo mismo, quizás va a tener que pagar más por este motivo. Entonces, ¿será que usted puede hacer efectivo el pago? Bueno, el patrono ya decidirá si acepta o no acepta. Por eso le digo, todo se va siempre inclinado hacia el patrono. Y aquí claramente nos damos cuenta que eso está hablando en cuanto a la concentración procesal también. ¿Por qué? Porque la concentración procesal, si nosotros nos recordamos, es tratar la manera de unir todas las etapas procesales en una sola, decía, ¿verdad? Me acuerdo yo de ese principio que decía que se trata la manera de unir el mayor número de etapas posibles en una sola diligencia. Por eso se llama concentración procesal. Si nos damos cuenta aquí en el segundo párrafo o tercero, dice que si el demandado estuviera de acuerdo en la demanda, ya sea en todo o en una parte, procede la vía ejecutiva para reclamar, por ejemplo, si se estuvo de acuerdo, por ejemplo,
En cuanto a la cantidad económica, pues se va por la vía ejecutiva, ¿verdad? Pero de lo que no se estuvo de acuerdo, va a seguir, el juez debe dictar sentencia al respecto de eso todavía. ¿Ya? Me explico. Si se estuvo de acuerdo conforme a una situación, pero no a la otra ya terminó, pero debe proseguir donde no estuvimos de acuerdo. Y ahí es donde se da la concentración procesal, ¿sí? Porque no esperamos que termine una etapa y esperar todo ese tiempo para continuar. Claro, hay que clausurar cada etapa, pero si nos damos cuenta aquí, por eso existe la concentración procesal, porque el proceso sigue, ¿verdad? A pesar de que ya se dictó, digamos, sentencia en cuanto a una situación, o ya se llegó más que todo a un acuerdo, debemos esperar al otro acuerdo, pero si nos damos cuenta, no hay necesidad de estar atada una a la otra para que se lleve a cabo. Por eso se le llama concentración procesal, porque se trata de la manera de que se reúnan el mayor número de diligencias en una sola etapa. ¿Ya? Eso es lo que se refiere con la concentración procesal. Recordemos que eso ya lo habíamos visto nosotros en cuanto a ese principio. Vamos a ver nuestro artículo 340 en el segundo párrafo, que es este que acabamos de leer. Si los demandados estuvieran de acuerdo en la demanda, en todo o en parte, ese es el segundo párrafo a que se refiere en cuanto a la concentración procesal. ¿Sí? Y pues obviamente la conciliación. Vamos a ir al artículo 344. Artículo 344. Si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como en la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Gracias, mi amable. Entonces acá nos damos cuenta que aquí está la precisión, ¿verdad? Que las pruebas tienen que ser precisas. Recordemos que las partes recibirán inmediatamente las pruebas ofrecidas y no hubiera la prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o en la contestación o en la reconvención, o que el juez considere que es impertinente o contra derecho, pues obviamente va a ser rechazada. De las pruebas pues, sabemos lógicamente que hay que proponerlas, pero acá las pruebas tienen que ser precisas, ¿verdad? Tienen que estar como que también tiene que existir esa congruencia entre una prueba y otra, porque yo no puedo presentar una prueba que no tenga nada que ver con el proceso. Por ejemplo, yo voy a presentar, es que el patrono tenía relación con una, no sé, con una fulanita de tal en la empresa y eso no tiene nada que ver con el proceso. La vida íntima del patrono es de él, ¿verdad? A no ser que tenga, pues, obviamente, relación con el caso. Pero si no lo tiene, pues, obviamente yo no voy a presentar ese tipo de pruebas. Y me las van a crear o me las van a tomar como impertinentes. Entonces, sabemos de que tienen que ser precisas. Las pruebas siempre, siempre tienen que ser precisas. Tiene que existir esa precisión. Ahora vamos a ir con el artículo 364. Si alguien me haga favor de leer.
Entonces vemos el artículo 364, que dice que las sentencias se dictarán en forma clara, precisa, haciéndose en ellas declaraciones que procedan y sean congruentes. Recordemos que la congruencia ya la habíamos tocado anteriormente el tema, donde decía, ¿verdad?, claramente que el principio de congruencia, pues obviamente era que las sentencias tenían que ser congruentes, valga la redundancia, tienen que ser congruentes con lo que se está solicitando, ¿verdad? Siempre y cuando la solicitud que hagan tiene que estar apegada a derecho y sobre todo al momento del juez emitir la sentencia, pues obviamente tiene que ser congruente. No puede él dictar sentencia en algo que no le están solicitando o algo que está totalmente fuera o totalmente apegado, no está pegado a derecho. Tiene que tener el conciencia de que esa sentencia debe ser congruente. Y no solo la sentencia, también cualquier tipo de memorial que nosotros interpongamos, excepciones, así también como al momento de redactar la demanda. Cuando ustedes ven el artículo 322 y el artículo 332 y el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí están todos los requisitos de ley para redactar una demanda. ¿Cómo la pueden redactar? Ahí está establecido en esos artículos. Pero al momento de que yo redacto mi demanda, también tengo que ser bastante congruente con lo que yo voy a redactar, con lo que yo voy a solicitar. Yo no puedo pedir que la congruencia se dé o el principio de congruencia se dé en una demanda, pero yo no lo estoy aplicando en mi principio de redactar una demanda. Ya que es un principio propio del proceso ordinario, también se debe cumplir en cuanto a la demanda, ¿verdad? Debemos ser congruentes. Hay algunos que todavía creo que tienen 3 párrafos, según lo que me estaban diciendo en ese artículo, porque a algunos les aparece que fue derogado el último párrafo. Tienen que ver que solo tienen que existir 2 párrafitos, ¿verdad?, del 364, que no existe un tercero, sino solo 2. Tienen que tener, si tienen un tercero, pues ya saben que ese tercer párrafo fue derogado. No sé si la mayoría ya tienen solo 2, es porque su ley, pues obviamente está actualizada. Y si no, pues ahí márquenla o compren un código más actualizado, porque solo deben existir 2 párrafos. No sé si tienen alguna duda. Licenciada, quizás solo en relación al párrafo que ha sido derogado en cuanto a que se certificara lo conducente en contra del empleador. ¿Cómo se hace efectivo el cumplimiento de la sentencia cuando éste se niegue o no cumpla? Por ejemplo, prestaciones laborales y todo lo que se le condene. Fíjese que en cuanto, por ejemplo, si hay una situación ahí de dinero, por ejemplo, una indemnización o sueldos caídos, no sé. Entonces, recordemos que este es un proceso de conocimiento, ¿verdad? El juicio ordinario es un proceso de cognición, de conocimiento, pero posterior a esto, sabemos que existe el juicio ejecutivo, ¿verdad? Por tal razón, es ejecutivo porque de esta forma yo puedo solicitar el pago de tal situación. ¿Por qué? Si yo tengo por ejemplo, la empresa, yo puedo solicitar un juicio ejecutivo para que a mí se me pague o se me indemnice todo el dinero o que obviamente resarcir todos los daños por medio de un juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo vamos a ver embargos, en el juicio ejecutivo vamos a ver remates, en el juicio ejecutivo, porque esa es la forma idónea para solicitar que se cumpla con el proceso o la sentencia que se dio en el juicio ordinario. Por eso acá dice que el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remite al tribunal. Dice ahí que es inconstitucional, pero porque lo vuelvo y les repito, entonces existe para eso el juicio ejecutivo. Y ya en materia de juicio ejecutivo tiene que haber alguna forma de que pague, ¿verdad? Ya sea por medio del embargo, ya sea por medio del remate, ya sea por medio del que paga, tiene que pagar, ¿verdad? Y obviamente sí existe un momento en que sí se puede certificar al MP,
pero ya después de cumplida con la organización, porque aquí el problema era de que simplemente se dictaba sentencia y que pues, digamos, el patrón tenía que pagar. Pero si sabemos de que existe un juicio ejecutivo posterior a este, tiene que darse el juicio ejecutivo, ¿verdad? Ya posteriormente, miren, en el juicio ejecutivo es más que claro que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque como les vuelvo y les repito, existen los embargos de cuenta, y dependiendo del abogado que contraten, ¿verdad? Qué tan buzo sea para lograr ese pago, tiene que darse ese pago sí o sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a no ser que se demuestre pues, que está en quiebra la empresa o qué sé yo, pero tiene que estar demostrado, tiene que estar, la quiebra tiene que estar claramente emitida por un juzgado, no simplemente declararse en quiebra. Entonces, toda esta situación se da por medio de un juicio ejecutivo. Si existe ya una situación ahí anómala que no quiere pagar o una situación ahí que ya está definitivamente evadiendo, pues entonces sí es viable certificar al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue qué es lo que está sucediendo. También es válido, no puede ser tomado. Era inconstitucional por lo que les decía, que de la sentencia directamente se mandaba a certificar, pero de esta forma, con el juicio ejecutivo estamos viendo cómo tienen que pagar. Por eso les decía yo, existe el remate, se puede solicitar también el embargo de cuentas de la empresa, ¿verdad? Y de esta forma, pues se le va a ir pagando a él, se le va a ir, como es una deuda, recordemos que es una deuda que el patrón tiene con el trabajador, ¿verdad? En donde existe, pues, la sentencia es tomada como un título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma puedo yo ejecutar la sentencia? Porque tengo un título ejecutivo y si no es como una medida precautoria, yo puedo solicitar, pues, el embargo de algunas cuentas o el embargo de alguna situación, de alguna casa, qué sé yo, alguna propiedad que esté a nombre de la empresa, cualquier situación, a fin que el fin principal es de que cumpla con la deuda establecida. No sé si quedó clara su pregunta. Sí, bastante. Gracias. Ok. No sé si tienen más dudas. Ajá. Es criterio del juez, es criterio. Realmente no es que falte la notificación, simplemente es de que yo, el ejemplo que les daba era de que digamos, la dirección no estuviera bien establecida, ¿no? Que le faltara alguna, que la zona o no estuviera dentro de la circunscripción territorial, por ejemplo, que no estuviera dentro de la zona. Hay formas, digamos, al momento de que cuando usted ingresa su demanda, ellos se van a dar cuenta de la dirección. A veces sucede que, por ejemplo, la dirección está en la capital y usted vive en la Antigua, por ejemplo, y usted señaló como lugar para recibir notificación en la Antigua. Le van a notificar la primera vez, o a su demandado le van a notificar la primera vez, pero previo a eso le van a decir que tiene que cumplir con establecer una dirección que esté dentro de la circunscripción territorial, porque si no le van a seguir notificando por medio de los estrados del juzgado. Y cuando usted vaya a ver esos estados del juzgado, esas notificaciones se perdieron, esas notificaciones nunca estuvieron ahí, o si estuvieron ahí para eterna memoria 2, 3 años, y nunca se supo dónde estaba la notificación. Claramente tiene que colocar la dirección exacta de dónde se va a hacer la notificación y usted cómo va a recibir notificación. Ahora es más sencillo porque está el casillero electrónico. Solo usted coloca ahí su número de casillero electrónico y claramente ahí le notifica. Yo el ejemplo que les daba era de que faltara, por ejemplo, que la dirección no estuviera correcta o que faltara alguna situación de alguna zona, alguna calle, alguna avenida, entonces el notificador no lo va a hacer. Entonces, para no rechazarle de plano la demanda, le van a colocar ahí un previo que por favor coloque la dirección exacta para recibir notificación. Porque si no, definitivamente, si no lleva ninguna de las dos direcciones, sí se la van a rechazar de plano, porque ¿y dónde le notifica? ¿Verdad? ¿O cómo le van a notificar? Es la primera resolución, ¿cómo se la van a notificar? Si no tiene ninguna de las direcciones, por eso es que se rechaza de plano.
Pero el ejemplo que yo les daba era que alguna de las dos direcciones estuviera, pues, no estuviera completa. Tal vez no me di a entender que la dirección no estuviera completa. Bueno. ¿Qué tarea? Ah, es que esa la publiqué, yo creo que fue en la otra sección, pero es sobre ahorita les iba a explicar que es un esquema que quiero que hagan del juicio ordinario. Lo van a hacer en computadora de todas las etapas del juicio ordinario. Lo pueden hacer en compu, lo pueden hacer a mano, como ustedes quieran. Eso es para el próximo domingo y es sobre las etapas del juicio ordinario. Digamos, es un esquemita que van a hacer ustedes. Lo pueden hacer ya sea a mano o en computadora. Lo que pasa es que creo que la publiqué en la clase anterior, pero era para la sección A. Pero creo que en la sección B la publiqué. Pero igual lo van a hacer ustedes también. Es para el próximo domingo. No. Es para el próximo domingo la tarea. Si tienen alguna duda de la tarea, me dicen. Entonces sí la tenemos que hacer de una vez. Y claro. No, para el próximo domingo. ¿A ese día te la entregamos? Sí, ajá, el próximo domingo. El domingo 10 creo que es. Ah. Sí, el domingo 10. Pero, es que sí está en la D, ¿verdad? Me había dado cuenta. Bueno, entonces ya saben que ahí está creada la tarea. Para el próximo domingo. Buenos días, licenciada. Dígame. ¿Este material se lo va a subir a Classroom o por WhatsApp? Pues se los envío por WhatsApp y por Classroom voy a subirlo. Por los dos. Por si no están en algún lado, están en el otro. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Si no tienen ninguna otra duda, no sé si ya les pasaron la asistencia, me dijeron que iba a estar abierta desde las 10 de la mañana. Sí, ya la pasaron, licenciada, gracias. Ok, entonces, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana. Licenciada, una pregunta, el esquema que nos pidió de tarea, la podemos sacar también del internet, ¿verdad? Sí, lo pueden sacar de ahí. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Feliz domingo, licenciada. Gracias igualmente a ustedes, que tengan buen domingo. Feliz domingo, licenciada. Gracias, igualmente a ustedes.